el Evangelio es como una semilla que tiene la capacidad en sí misma de reproducir frutos, en este caso, efectos sustanciales en las personas que lo poseen. Entonces, toda aquella persona que posee verdaderamente el Evangelio, que posee el poder de Dios, que posee la palabra, que posee la simiente, que posee la semilla de Dios en su ser, va a haber efectos sustanciales, va a haber efectos contundentes. Y ese efecto primero es el arrepentimiento, porque ese es el mensaje de Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios que se ha acercado a tu vida o que esté en tu vida, tiene la capacidad de generar una transformación en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, para que puedas dejar de lado lo que sabemos ahora que es pecado y que antes no considerábamos como pecado. Marcos capítulo 4, verso 26 dice: decía además, así el reino de Dios, como un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, aquí la palabra es bien clara, que la semilla en sí misma, ¿qué lleva? Lleva una sustancia que tiene la capacidad de generar un fruto. Nosotros vemos la semilla, el cascarón, pero no vemos el grano que está dentro. Así nosotros escuchamos la predicación y escuchamos las palabras y parece ser como el cascarón, como una palabra vana. Pero la palabra, dijo Jesús, es espíritu y es vida. La palabra lleva una sustancia, lleva una vibración energética que genera vida en nosotros y quebranta nuestra forma de pensar, nuestra forma de conceptuar y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y una vez que se instale en nuestro ser por el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, entonces esa vida espiritual empieza a germinar y empieza a crecer. Y dice aquí la Escritura, sin que el hombre sepa cómo. Antes tú y yo no queríamos nada del Evangelio, ni nos interesaba. Hasta los testigos de Jehová les cerrábamos la puerta. Pero algo sucedió en nosotros que hoy ya escuchamos la palabra, hoy nos interesa la palabra. ¿Y qué fue eso? Que Dios salió a nuestro encuentro. Y el Espíritu Santo, lo mucho o lo poco que hemos escuchado, ha tomado esa palabra para que nosotros empiece a vibrar, empiece a moverse su espíritu y ahora nosotros querramos lo que antes no queríamos, ahora aceptemos lo que antes no aceptábamos. De esa forma el Espíritu Santo por la palabra viene a morar en nosotros y ahora ¿qué es lo que genera? Un cambio de mentalidad, empieza a generarse el arrepentimiento a fin de que podamos ser salvos y nuestros pecados puedan ser perdonados. Entonces es todo un proceso que genera Dios por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra. Y no lo sabemos cómo. Así como la persona que siembra la semilla y no sabe cómo la semilla crece, pero crece y lleva fruto, así la palabra, nosotros no sabemos cómo, pero crece y ahora nosotros aquí estamos recibiendo más palabra porque tenemos hambre por esa naturaleza que está injertada en nosotros. Si esa naturaleza de simiente incorruptible no estuviera en nosotros, como antes no teníamos hambre de Dios, así estuviéramos. Pero cuando tenemos hambre de Dios, estamos manifestando la vida espiritual, porque es esa vida espiritual la que anhela la vida de Dios, y por esa vida es que nosotros anhelamos aprender de Dios, saber de Dios, para poder manifestar la gloria de Dios a través de cada uno de nosotros. Amén. Esta parábola anterior que acabamos de leer, Jesús utiliza la imagen de un hombre que siembra semilla en la tierra y luego espera que crezca. El hombre no sabe exactamente cómo la semilla germina y crece, pero confía en que la tierra hará su trabajo al igual que la semilla y por ello producirá mucho fruto. Entonces el sembrador está representando a Dios que ha sembrado una semilla. Y así como el sembrador literalmente espera que la semilla produzca por medio de la tierra, así también Dios espera que su palabra produzca por medio de nosotros. Y aquí es algo muy interesante, que para que la semilla, escucha, para que la semilla dé fruto,
aunque la semilla tiene la capacidad de dar fruto, depende mucho de la tierra en donde está la semilla, y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Esta parábola tiene un gran significado espiritual, pues debemos de tener paciencia y confiar en el poder de Dios que está encerrado o condensado en la semilla, ¿sí? Es la operación de la misma palabra, pues así como el hombre confía en la semilla y en la tierra para producir frutos, debemos de confiar nosotros mismos en que Dios, por medio de su palabra, trabajará en nuestros corazones, ¿sí? A fin de que un día nosotros podamos llevar el fruto que Él espera, un fruto de amor, un fruto de gracia, a fin de que podamos ser salvos y por medio de nosotros otros puedan ser salvos. Porque el propósito de la semilla es que dé fruto. Y ese fruto se va a evidenciar cuando nosotros produzcamos otros seres igual que nosotros. Gente interesada en Dios, con el amor de Dios y que puede expresar la gracia de Dios. Amén. Jesús está hablando de la operación del reino de Dios en los corazones de las personas. La semilla representa la predicación, la palabra del Evangelio, ese mensaje poderoso que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas a la imagen y la semejanza de Jesucristo. ¿Sí? La propagación del Evangelio debe ser absolutamente confiando en la obra de Dios. Jesús está diciendo que una vez que la palabra se siembra, esa palabra en sí misma tiene la capacidad de producir fruto. Entonces no podemos desconfiar en la obra de Dios, porque la obra del mensaje del Evangelio tiene la capacidad de transformar, porque no es obra nuestra, es obra del Espíritu por medio de la palabra para llevar a la gente a un nuevo nacimiento, a recibir una nueva naturaleza a fin de ser salvos y productivos en Dios.